Ok, continuando con el capítulo de investigación, tenemos nuestra teoría de ética en investigación, donde vamos a ver unos aspectos históricos y conceptos claves que les van a ayudar a responder cualquier tipo de pregunta de ética en su examen del NCAPS. Muy bien, vamos a empezar con razones históricas de por qué se comienzan a hacer compendios, consensos éticos en la actualidad. Empezando por 1796 con Edward Jenner, el cual fue conocido por inocular a un niño, que en este caso era James Phipps, pus extraído de una ordeñadora de vacas infectada con viruela, ¿ok? Solamente para poder ver cómo se reproducía la enfermedad o si es que generaba cierto tipo de anticuerpos o defensas en el niño, ¿no? Entonces, bueno, algunos lo consideran como una persona muy importante en lo que vendría a ser inmunidad, ¿no? Tenemos a Giuseppe Zanarelli, ¿no? En 1898 procedió a inocular cultivos de bacilos icteroides a animales y luego a 5 personas para demostrar que la fiebre amarilla provenía del organismo que él aisló. Posteriormente refutaron su teoría porque ustedes saben que la fiebre amarilla sucede por un virus, ¿no? No por el bacillus icteroides que él creía. Entonces, él también quería ver cómo se reproducía la enfermedad, ¿no? en otros seres humanos. Los juicios de Nuremberg, súper conocidos desde el 45 al 46 por los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por los experimentos nazis. Se formula a partir de ello el Código de Ética Médica de Nuremberg por los hechos suscitados, ¿no? Y finalmente, de 1932 al 72, en Tuskegee estudió la sífilis, que duró 40 años, en donde 400 afroamericanos analfabetos fueron estudiados para observar cómo era la progresión natural de la enfermedad sin recibir tratamiento, contando que para esa época ya existía el tratamiento para la sífilis, ¿no? Como ustedes saben que es la penicilina, solo que el estudio consistió o en la observación que consistió era no darles el medicamento para ver cómo se reproducía toda la enfermedad de la sífilis. Es por eso que conocemos la sífilis primaria, la sífilis secundaria, la sífilis terciaria, ¿ok? En el avance de la enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de Tuskegee, se genera posteriormente el informe de Belmont, ¿no? En 1979, de hecho, a todos los hechos suscitados en Estados Unidos y el escándalo que se abrió debido a este parámetro antiético que se había cometido, ¿no? Entonces, el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos realizó el informe de Belmont, en donde proponen tres principios importantes, y esto lo tienen que tener en cuenta. El principio de respeto, el principio de beneficencia y el principio de justicia. El principio de respeto hacia quién? Obviamente el respeto hacia la persona, ¿no? Hacia la persona, no cualquier persona, la persona que está participando del estudio, ¿no? Muy bien, en todo momento, informar, ¿no? Con el consentimiento informado. Con el consentimiento informado. ¿Cuáles son los efectos adversos de un fármaco de que vamos a probar en el estudio? ¿Cuánto va a durar el estudio? ¿De qué trata el estudio que vas a participar, ¿no? Esto. ¿Ok? La beneficencia, los resultados obtenidos, se basa básicamente en los resultados obtenidos o en el proceso del estudio, cómo puede beneficiar el estudio al participante. Entonces, el informe de Belmont, como pueden ver, hablando ya de una manera más analítica, procura mucho devolverle esa integridad que tiene el participante en la investigación. Y por eso nos pone varios criterios, varias cláusulas, pero estas tres son las principales: el respeto, beneficencia y justicia dirigida al participante de la investigación. Entonces, si les preguntan en su examen cuál es el compendio ético que formuló cláusulas para la protección del participante, ¿no? Y les ponen ya el año regalado, 1979, informe de Belmont, que son 3. Tenemos otro que también lo vamos a ver, pero tienen características algo distintas. Y justicia básicamente habla de la equidad, ¿no? De la equidad en la participación. Muy bien. Entonces, a partir de todos los hechos suscitados, pues tenemos algunos compendios como el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, que es importantísimo, el informe de Belmont, el CIOMS de Buenas Prácticas Clínicas, la Regla Común del Reglamento Federal de Estados Unidos,
la Conferencia Internacional de Armonización y en Perú, Reglamentos de Ensayos Clínicos del Perú. Pero ¿cuáles son los más importantes que tienes que acordarte para tu examen? Estos de acá. El que ya hablamos, el informe de Belmont, ¿listo? Es de los más importantes. Y la Declaración de Helsinki, ¿ok? Que fue dada por la Asociación Médica Mundial. La Declaración de Helsinki, si te preguntan cuál es la más vigente hasta el día de hoy, es la Declaración de Helsinki. Es la más importante, se podría decir. ¿Por qué, doctor? ¿Y por qué no Belmont? Es porque acá se han encontrado, se han hecho actualizaciones. Miren, la última actualización fue en Finlandia, en la 75 Asamblea de la Asociación Médica Mundial, ¿no? En octubre del 2024, como pueden ver acá. Entonces, por eso, esta es considerada como la más actual, la más vigente, que ha tenido un montón de, como pueden ver acá. Esa es su página web, ojo, ¿eh? Ustedes pueden entrar a la página web y descargar cada compendio de cada actualización que ha tenido la Declaración de Helsinki. Desde 64, miren. 75, 83, 89, 96, 2000, 2002, 2004, que fue en Tokio, 2008, 2013 y finalmente la última actualización 2024, perdón. Entonces, tú cuando escribas, por ejemplo, un protocolo de investigación, sabes que tienes que citar esta, pues, ¿no? La Declaración de Helsinki, que tiene otros componentes principales. Ahora, vamos a hablar de algo súper importante y de lo que te pueden preguntar también acerca de los criterios éticos para la publicación. Esos fueron establecidos por la International Committee of Medical Journal Editors, el cual promulga 4 criterios. Acá no hay nada de yo soy el jefe del servicio, tienes que ponerme sí o sí en tu estudio, ¿no? Si no, tu estudio no va a salir de acá del servicio. No que tu residente mayor te va a decir, oye, hay que meter a mi COR también para que pueda entrar porfa en la publicación. No, porque tiene que regirse en 4 criterios. ¿Cómo es esto, doctor? Facilito. Contribución sustancial en la concepción, diseño o adquisición, análisis o interpretación de la data para el paper. Doctor, en español, ¿cómo es eso? A ver, si una persona participa en la redacción del protocolo de investigación, es una contribución sustancial en la concepción y diseño del estudio. ¿Cómo se va a hacer? ¿No? Ok, doctor, pero entonces si yo no participo en el protocolo, ¿puedo ser parte de un paper? Sí, de ese paper, sí, porque puedes participar en la adquisición de los datos, en el análisis de datos o la interpretación de la data para el paper, que es la parte del informe final. Ah, doctor, entonces la contribución sustancial puede ser en distintas etapas. Sí, pero sí o sí tienes que aportar sustancialmente en el paper. ¿Cómo? Analizando los datos, redactando discusión, redactando resultados. Y dices, uy, Doc, así qué facilito, ¿no? Así ya cualquiera puede ser autor. No, te faltan 3 criterios más. ¿Cuáles son? Redactar en el trabajo o revisarlo críticamente, ¿ok? Hay investigadores seniors, que pues ya son muy reconocidos, que le pueden dar un aporte muy crítico a un paper para poder mejorarlo, ¿no? Con observaciones claramente en comentarios o entrevistas, ¿no? Pero tienes estas 2 opciones, redactar en el trabajo o revisarlo críticamente. Aprobación final de la versión que se va a publicar, claramente, y lo más importante es ser responsable de todos los aspectos éticos que tengan que ver con respecto a tu paper. Por ejemplo, si salen las noticias que los resultados que has puesto son falseados y tu nombre está como autor ahí, tú tienes que apechugar nomás. Al último criterio yo le digo que es todos los autores que estén en ese trabajo tienen que apechugar todo lo que venga a ser crítico si es que llega a haber algún escándalos en ese paper. Por ejemplo, el escándalo de la ivermectina. ¿Se acuerdan que hubo un paper de la ivermectina que promulgaba su consumo? Y al final descubrieron que no era así. Para el COVID, ¿se acuerdan? Ok, entonces todos los autores que estaban ahí tenían que apechugar no más que los resultados, el paper que habían hecho pues era un daño contra la salud pública, pues, ¿no? Entonces, así como tal, esos son los 4 criterios, ya lo saben. Contribución sustancial, redacción o revisión, aprobación final y ser responsable o apechugar, como yo le digo, para que se puedan acordar. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente tenemos estos requerimientos éticos en una publicación. Relación de colaboración, esto básicamente basado en los criterios, ¿no?, que ya mencionamos del Comité Internacional. Valor social, que tu paper pueda producir un impacto quizás en la salud pública, ¿no? Por ejemplo, yo validé un score, que eso lo vamos a ver en otros estudios, o mejor, otro paper propio que les pongo un ejemplo.
hicimos un estudio acerca de el ratio neutrófilo-linfocitos, que es el NLR, para predecir mortalidad por ictus, ¿no? Por ACV, que ya no se dice accidente cerebrovascular, se dice ictus. Entonces, descubrimos que dividiendo los neutrófilos sobre los linfocitos, en el Perú, para el paciente peruano, si sale mayor a 7.8, el paciente tiene 3 veces más probabilidad de morir que uno que tiene un NLR bajo, ¿no? Y el hemograma es súper fácil de tenerlo y se tiene que hacer con el primer hemograma de la llegada a la emergencia del paciente con ictus. Entonces, de esta manera tienes una probabilidad de discernir qué pacientes probablemente mueran, ¿no? Y cuáles no. ¿Listo? Entonces, esto tiene un valor social, porque cuando yo publiqué los resultados de este estudio, ya en una revista europea, ¿qué es lo que sucedió? Que en diferentes hospitales comenzaron a leer el artículo y pues ahora están usando el ratio NLR para poder completar las historias clínicas, ya la parte de predicción, ya no solamente anamnesis, tratamiento, examen clínico, tratamiento, sino también un apartado de predicción. ¿Qué es lo que me dice la literatura? ¿Cuál es el punto de corte que tiene el NLR, ¿no? Para saber si es que ese paciente tiene alta probabilidad de muerte o, o no tiene probabilidad de muerte. Entonces tiene que tener un valor social tu investigación. Validez científica. ¿Qué es esto? La metodología. Que tu metodología sea pulcra, que diga paso a paso cómo has obtenido los datos, que diga cuál es el diseño apropiado de tu estudio, que que tenga conciencia de las limitaciones. Todos los autores tienen que ser súper transparentes. La investigación es súper ética. Tienes que poner si has usado algún tipo de parámetro distinto para poder calcular algo. Por ejemplo, que tus relaciones que no han salido ninguna significativa, también lo puedes declarar, ¿no? Entonces, toda la metodología tiene que estar clara. Selección equitativa de sujetos. Esto básicamente habla del muestreo, ¿no? Claramente un muestreo donde todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos, como ya vimos, es probabilístico, ¿no? Pero no muchas veces se puede hacer, porque tienes que cuidar la muestra. Quizás haciendo un probabilístico con aleatorización vas a excluir algunos, pues, ¿no? Que probablemente puedan ayudarte a tu muestra. Pero lo más adecuado es hacerlo probabilístico, ¿no? Porque tiene un mayor nivel de evidencia. En cambio, también la mayoría de estudios que se hacen son no probabilísticos. ¿Por qué? Por temas de gestión, por temas de dinero, por temas de metodología de estudio, por temas de llegar a la muestra también, ¿no? Entonces, ya saben, selección equitativa de sujetos en la probabilística. Relación riesgo-beneficio favorable, que si vas a hacer algo experimental, ¿no? El beneficio sea mayor que el perjuicio que puedas ocasionarle al paciente, ¿ok? En eso tenemos que estar claros siempre. Revisión independiente, que cada uno de los autores, ¿no? Que cada uno de los autores haya revisado críticamente el manuscrito antes de enviarlo a publicar, ¿ok? Para que tengamos opiniones distintas de lo que está bien y lo que se debe corregir en el manuscrito, ¿no? Consentimiento informado en los estudios que requieran y respeto por los seres humanos. Muy bien, estos son los requerimientos éticos en publicación. Ya hemos visto también los criterios para ser autor y hemos visto algún contexto histórico y los productos que salieron a partir de ello para que ustedes puedan tener esta teoría y se defiendan en sus preguntas de ética en el NCAPS. Nos vemos en una próxima teoría.